Entonces, yo te voy a decir algo y voy a aprovechar aquí por esta... A mí me preocupa, a raíz de estas manifestaciones en las universidades, me preocupa a veces la crueldad con que ciertos compatriotas nuestros cuestionan. Sí. Mira, te voy a contar una anécdota, no sé cómo estaremos de tiempo. Adelante, adelante. Adelante, Antonio. Cuando nosotros salíamos a las calles en Cuba, en pequeños piquetes, ¿no? Algunas personas, que hoy les tengo que dar la razón, nos decían, ustedes politizan mucho el discurso. Ustedes gritan en las calles, todos somos resistencia, abajo el comunismo, vivan los derechos humanos, libertad para los presos. Está eso perfecto. Pero todavía el pueblo de Cuba no está preparado para analizar y comprender esa. Griten, prioricen los gritos de eslogan y consignas que se identifiquen con el pueblo. Porque el viejo del lado de tu casa o el señor que pasa vendiendo mango, ¿qué sabe si hay presos políticos en Cuba? Así Duele decir, ¿qué sabe lo que es una declaración de los derechos humanos? Nada. Y por eso cuando esos jóvenes en los apagones gritan hambre, electricidad, a mí no me molesta. Para nada, es un porque derecho. el problema es que protesten. Claro. Yo estoy convencido que aquellas personas que comenzaron a gritar a Ceausescu con su último discurso, que tuvo que salir echando, Sí. todos los gritos no son políticos. Claro que no. No son políticos. Es como la fábula, la famosa fábula. Hace falta que alguien le grite al rey que está desnudo. Así mismo. Poquito a poco se van a ir politizando las demandas. Claro. Pero lo importante es el ambiente de protestas. Así mismo. Señores, señoras y señores, estas manifestaciones que están teniendo lugar en Cuba están teniendo lugar en el sector más importante, más sensible de la sociedad. Por esas escalinatas universitarias, por ahí corrió, por ahí luchó, por ahí clamó Pedro Luis Boitel. Ahí en esas escalinatas, Porfirio Ramírez, José Antonio Echeverría y muchos otros héroes que han luchado contra diferentes regímenes dictatoriales en Cuba. Claro que quisiéramos que la gente gritara lo más político, lo más contestatario, pero vamos a enviarle un mensaje a nuestros compatriotas en Cuba de comprensión, de apoyo. Vamos a ir poco a poco, esto es un proceso gradual. Recordemos que esto es una lucha cívica, en una lucha armada tú me disparas y yo te disparo y termina todo. Pero en esto hay una frase que yo creo que es la única frase de un comunista que yo cito, que hay que ver hasta qué punto pudo ser comunista. Me refiero a Máximo Gorki, no sé si es Máximo Gorki, un escritor ruso que escribió La Madre, un libro que leí en la prisión. Y él tiene una frase que a mí él dice, primero hay que calmarle a los hombres la mente y después las manos. Así mismo. Vamos a esperar, no importa, detrás del grito hambre, electricidad, como si están pidiendo un Blumen, un ajustador o un calzoncillo, detrás hay un trasfondo político. Claro. Porque si hubiera en Cuba una democracia, el hambre no fuera necesario clamar por hambre. Si en Cuba era democracia, no hubiera necesidad de exigir que desbloquee el internet y así sucesivamente. Es verdad, yo le decía a Karinés, no importa porque ella dice, bueno, pero ¿por qué por gigabyte? Obviamente quien quizás no entiende y se lo he tenido que explicar a diferentes amigos. Yo digo, no importa el motivo, lo importante es que es la chispa que puede encender lo que viene atrás. Y hoy es el internet, que es un derecho a la libertad de expresión. Claro. Ellos están exigiendo un derecho. El hambre, poder alimentarte, que tu trabajo te permita alimentarte, es un derecho que uno tiene que tener como ser humano. Y así tantos otros. Y hoy el régimen pretende privatizarte de todo, de absolutamente todo. Cuando tú miras en cualquier sentido, ahí no hay derecho a nada. Ahí el único derecho que tú tienes es a ser un esclavo de sus necesidades y permitir que en tu cara se rían. Jorge, desde que yo hacía trabajos reporteriles, o sea, cuando yo trabajaba de reportera en la calle, a mí nunca se me va a olvidar y yo, todo el odio y toda la lucha que yo hago en este país para que no caigamos en el comunismo y el socialismo, yo siempre le he dado las gracias a ustedes, al exilio cubano. Yo lo he aprendido todo del exilio cubano. Gracias. Y yo admiro profundamente la lucha, la endereza, el valor que han tenido tu generación, las generaciones anteriores, los plantados, las plantadas. O sea, siempre digo que cada cubano es una historia diferente. Por más mínima que sea, no tienes que ser un preso político. Cada cubano es una historia. Podemos hacer una enciclopedia de todas las historias que yo he escuchado. Tú temes, yo recuerdo cuando íbamos a cubrir el Versalles, a todos estos lugares, había muchas personas ya, abuelitos, que tenían su título en la mano, su título de la propiedad de su casa y decían, yo voy a regresar a Cuba.
esas personas ya no están entre nosotros. O sea, ya las generaciones van falleciendo, se van debilitando, se pierden la esperanza, pero muchos de ellos han fallecido, ¿no? En esta lucha de esperar a que Cuba sea libre. ¿Tú confías en que esta nueva generación tenga ese mismo valor y esa misma endereza que tenían ustedes? Porque es una cosa que yo admiro profundamente y los tiempos cambian. La generación en este país de hoy en día, la X, todas estas, son totalmente diferentes a la de los años 60, 70. Y lo mismo pasa en todos los países y más en una dictadura que han nacido, que lo único que conocen es eso. Bueno, me la pusiste difícil. Y es una pregunta que hay que contestar con cuidado. Mira, yo siempre les he dicho a los viejitos, a toda esta gente del presidio histórico y del exilio histórico, yo siempre les digo, les doy las gracias a ustedes porque ustedes salvaron Cuba. Ustedes salvaron la dignidad del pueblo cubano. Ustedes se levantaron en tiempos extremadamente difíciles. Cuando las sentencias eran siempre paredón de fusilamiento, 30 años, trabajos forzados, donde ese pueblo por el que tú luchabas te gritaba paredón a tu paso. Ustedes salvaron Cuba porque también salvaron las tradiciones, la decencia y la cubanía. Es cierto, hay una pobreza, y lo voy a decir así, hay una pobreza moral, espiritual y patriótica en las nuevas generaciones. Pero hay algo que tengo fe en ello, y es que esta juventud no tiene compromiso histórico con la mal llamada revolución. Es decir, a nosotros, los de mi edad, que ya tengo los 60 años, nuestros padres podían decirnos quizás, espérense, que esto va a mejorar. Pero ¿qué tú le vas a decir a esta juventud después de tantas generaciones perdidas? ¿Qué tú le vas a decir a esta juventud, a estas generaciones, después de tantas promesas incumplidas? Así mismo. ¿Qué tú le vas a decir a esta generación cuando le han ocultado durante tanto tiempo la verdad? Sí es. Que se están enterando de las atrocidades que se cometían. Y te voy a decir algo referente al presidio. Yo agradezco infinitamente tus palabras y agradezco infinitamente esas muestras de simpatía. Pero te voy a decir algo, Karine. A pesar de que usted es una de las personas que más admiro y respeto yo. Mira, la valía de los La hombres... admiración es mutua, por cierto.